Noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Acaba de subir a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de esta capital. Gracias a la oportuna intervención de los policías del sector Nápoles, se logró la detención de un hombre que momentos antes asaltó e hirió a un ciudadano en la Benito Juárez. Se aseguró un arma de fuego y se recuperó lo robado. Esto es muy importante, ¿sabe por qué? Porque la capacidad de reacción se va midiendo todos los días. Esto es un asunto que Sergio Aguayo, por cierto, está la conversación ya en YouTube, vale la pena que la siga. Me hacía notar el día de hoy, hay municipios, hay ciudades completas que no tienen las capacidades de reacción, en este caso inmediata, no tienen C5, y si tienen C5, lo tienen pues a 40 o 45 minutos del lugar donde se cometen efectivamente los asaltos. En este caso se ha probado en los últimos días en 2 ocasiones que la Ciudad de México tiene esa capacidad de reacción. Ayer se robaron una tienda estas de la Manzanita y en muy poco tiempo habían detenido ya a los delincuentes, por cierto, con 8 millones en mercancía, y ahora se da esta detención. Lo subrayo porque ojalá todos los municipios del país y todos los gobiernos de los estados trabajaran en tener capacidades de reacción, es decir, oiga, el que la hace, lo detienen. No siempre lo detienen, pero en este caso, en la capital de la República, pues ganan los buenos, como dirían en las películas. Le comento que hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down. Platicábamos del tema, generar conciencia sobre el particular. Hoy es también Día de la Poesía de los Bosques y el natalicio de Benito Juárez. Hay muchos temas en la agenda informativa. China y Rusia firman 14 instrumentos de asociación integral y Putin insiste en que el plan chino podría, si lo acepta Ucrania, ser una vía de solución al conflicto. A un año del AIFA ya tiene himno, solo tiene 14 rutas locales y 4 foráneas. Vamos a escuchar un fragmento del himno. Hace un momento platicábamos con el director, el general Pastor. Aeropuerto Felipe Ángeles, abre tus puertas a la aviación. Bueno, pues este es el aeropuerto, es el primer aeropuerto que tiene himno, y en las relaciones Estados Unidos-México, lágrimas y risas. El presidente en la mañana los llamó ya chole, injerencistas, mentirosos, eso sí, con todo respeto y todo cariño, como dice el presidente por el informe de derechos humanos. Dice que se cree en el gobierno del mundo. Estados Unidos defendió su informe, rechazó ser el gobierno del mundo, y el portavoz del Departamento de Estado dijo, mire, lo que no vamos a hacer es ocultar los problemas que hay. Ahí está el informe y usted lo podrá consultar. Poco después, John Kerry, que por cierto en su momento fue también titular del Departamento de Estado, dijo que le quería expresar su gratitud al presidente. Parte de lo que dijo Kerry fue esto. Nosotros nunca hemos dicho que seamos el gobierno del mundo ni nada de este tipo. Bueno, Específicamente naturalmente no es Kerry, pero en un momento más vamos a escuchar a Kerry. Por la mañana el presidente de la República defendió a Donald Trump al asegurar que si es detenido por un tema amoroso, no es amoroso, es tema de prostitución, pero bueno, sería porque sus adversarios no quieren que aparezca en las boletas. En un momento más le presento el fragmento de lo que dijo el presidente. También hoy desde Estados Unidos valoraron y ponderaron el trabajo del árbitro electoral mexicano. Lorenzo Córdoba está de visita allá en los Estados Unidos. Pausa, volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Un momento más hacemos, por supuesto, el recorrido de lo que he llamado lágrimas y risas. Hoy, pues nos hemos dicho cosas duras entre el México y los Estados Unidos, desde mentirosos, injerencistas, pretensiones de gobierno del mundo, hasta un liderazgo. Dice Kerry que hay que aprender del presidente López Obrador, y también hemos recorrido, yo creo que un saludable camino de Damasco, desde aquel septiembre donde decían uyuyuy con el tema de Chicoche, por aquello de los conflictos en materia eléctrica con Estados Unidos, que abrieron una fase de consultas y bueno, afortunadamente no pasó de ahí, no tuvimos panel. Ahora tenemos pues anuncios de inversión conjunta y una amplia convergencia entre los dos países. Sara Pablo, vamos contigo.
¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Pues concluyó esta reunión larga entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y John Kerry, enviado del presidente Biden para el clima. Y bueno, pues decirte que dieron un mensaje a medios. Estuvo tanto el canciller como el funcionario estadounidense, también el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. A grandes rasgos, pues según lo que se dijo ahí, parece ser que avanzan los acuerdos de modo que compañías estadounidenses inviertan en México en lo que tiene que ver con energías limpias. Dicen que, bueno, pues hay acuerdo. John Kerry fue muy claro a señalar que entienden, dijo, el esquema que tendría que aplicarse en México, que el presidente López Obrador les ha señalado cuál debía ser este procedimiento para que compañías estadounidenses inviertan en este ramo y que están conscientes de ello. Además dijo que, bueno, pues se avanza ya y que prácticamente están muy cerca de que se concreten las condiciones para que se puedan entablar conversaciones con empresas de Estados Unidos que pudieran invertir en parques eólicos en el Istmo y también parques solares. Entendemos que pues se trata de Puerto Peñasco, ya que recordemos la última visita fue justamente ahí en Sonora y ahí se avanzó ya en algunos acuerdos. Dijo John Kerry que, bueno, pues están platicando, están en conversaciones y que entienden perfectamente pues cuáles son las condiciones de México. El canciller Marcelo Ebrard dijo en este mensaje que también hay la disposición de Estados Unidos de avanzar y que, bueno, pues estarán llegando a acuerdos, que hoy se revisaron por lo pronto pues cada uno de los proyectos que se tiene en México de estas energías limpias para avanzar ya en los próximos meses pues de manera más rápida. Recordemos, es la 7ª visita que realiza John Kerry, decía el propio canciller Ebrard en este mensaje a medios ahí en la base militar, base aérea militar de Oaxaca, que es la 7ª vez y que se trata pues del funcionario estadounidense que más ha estado en nuestro país en viendo este tema del clima y de las energías renovables. Estaba también el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, quien dijo que, bueno, pues ya se revisaron algunos proyectos y que habrá un nuevo encuentro aproximadamente en 2 meses que él proponía para ver, bueno, pues ya puntos más específicos. Incluso el embajador Ken Salazar ahí mismo sugirió que este encuentro del que hablaba Manuel Bartlett señala, pues pudiera ser antes de los 2 meses, no necesariamente hasta ese tiempo, sino que, bueno, pues antes pudiera estar el director de la Comisión Federal en Washington con el fin de analizar cada uno de los puntos y de qué manera podrían avanzar. Parte de lo que se informó, Leonardo, en esta rueda de prensa y en este informe que se dio a conocer, y bueno, pues optimista el canciller Ebrard dijo que se avanzó de modo tal que pues a esto que tú llamas lágrimas, risas un poco, pues se suma ahora que es un anuncio de que hay buenas posibilidades de que haya estas inversiones de empresas estadounidenses en nuestro país, Leonardo. Pues lo celebro, ese sí es un largo camino de Damasco desde septiembre que el presidente anunció que mantendría la política, en este caso nacionalista, a esto que hoy tenemos, pues sí tenemos una variación importante en el sentido de la cooperación, de la convergencia con nuestros socios comerciales. Creo que ha marcado buena parte de esta historia, este camino de Damasco, la cumbre de líderes de América del Norte, Sara, que tú cubriste y que, bueno, pues ocurrió en los primeros días de este año y tuvimos ciertamente un cambio en el tono de las relaciones, y decía que son lágrimas y risas porque, pues mi querida Sara, en un momento más vamos a ir escuchando los mensajes desde el se cree en el gobierno del mundo hasta el mensaje muy cariñoso de Kerry diciendo que tiene mucho que aprender del liderazgo del presidente. Pero te agradezco mucho el enlace, cuídate, Sara. Hasta luego, Leonardo, muy buenas noches. Y bueno, vamos a escuchar ahora, les pido que pongamos el fragmento en el cual el presidente rechaza el informe del Departamento de Estado. Esto dijo en la mañana, tempranito allá en Oaxaca.
Pues que no es cierto, que están mintiendo, que es pura politiquería. Con todo respeto, se creen el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, que son unos mentirosos, pero que tampoco lo vayan a tomar a mal. Es bueno, como pues si eso dijo, mentirosos, pero no lo tome a mal, se lo digo con todo cariño. Estados Unidos defendió a través de uno de sus voceros, Patel, el informe, y esto dijo. Nosotros nunca hemos dicho que seamos el gobierno del mundo ni nada de este tipo. Específicamente con lo que tiene que ver con México, hemos reportado la participación de miembros de la policía, del ejército y de otras instituciones en serios actos de corrupción y el asesinato arbitrarios. Suponen un reto para México y por eso aparece en el informe. Pero además nunca hemos sugerido que no tengamos nuestros propios retos internos y no intentamos esconderlos debajo de la alfombra. Bueno, pues Hablamos parte de lo que explicó, y así como matrimonio viejo, ¿no? En la mañana dices mentiras y me levantas falso y todo lo demás, ya por la tarde había reconciliación, supongo que una buena comida con postre incluido, llevó a que Kerry dijera pues lo siguiente sobre el presidente. Dice que en la mañana les dijo, se cree en el gobierno del mundo, que Kerry dijo esto. Y quisiera expresarle mi agradecimiento al presidente López Obrador. Veo sabiduría en su liderazgo que quiere deshacer algunos de los errores del pasado para promover los intereses del pueblo. Hoy celebramos el liderazgo, celebramos el principio de la independencia para México y celebramos juntos lo que el presidente Biden quisiera que yo compartiera con todos ustedes. Estados Unidos, México, para siempre. Pues como ve, una diferencia enorme en el tono, pero bueno, como decía, es un poco lágrimas y risas. En la mañana eres un mentiroso, no tienes palabra, y ya después, bueno, todo es el liderazgo. Kerry, pues no sé si confundió que es el Día del Benemérito de las Américas y no de la Independencia, pero bueno, siempre viene bien a celebrar la independencia, pero ya en un momento en el cual parecía más, déjeme decirlo así, como una comedia de los locos Adams, el presidente defendió a Trump. Escuche. Está declarando el expresidente Trump que lo van a detener. Si fuese así, pues todo el mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, que es para que no aparezca en la boleta electoral. Y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese candidato. Y eso es completamente antidemocrático. Pero todo esto en plan de amigos, nada más para ver si van cambiando, porque ya, chole. Ya veo, o sea, defendió a Trump. Pero bueno, todo esto ha ocurrido para que vea usted la confianza que hay entre México y Estados Unidos en el espacio de 12 horas. Y bueno, pues le comentaba de la visita de Xi Jinping a Rusia, lo importante que resulta estos 14 instrumentos que han firmado para la asociación estratégica y el señalamiento de Putin de que la vía china, la propuesta de China, es en estos momentos la que ellos consideran más viable para, en este caso, terminar con la guerra, una guerra que los propios rusos iniciaron. Yo le agradezco mucho al embajador Lei, él, usted sabe, es un gran conocedor de los temas chinos y miembro de Comexim, que el día de hoy converse con nosotros. Mi querido Sergio, bienvenido. Muchísimas gracias, Leonardo. Un saludo a toda tu audiencia, Leonardo. Ubícanos, danos el contexto apropiado. ¿Cómo está viendo China este conflicto y la presencia de Xi Jinping en Moscú? Sergio. Bueno, mira, yo creo que era un acercamiento lógico que se tenía que hacer, puesto que, por otra parte, China siente un acoso muy fuerte por parte de los Estados Unidos al crear este grupo de naciones que ciertamente hay en Estados Unidos están sonando tambores belicosos, pero que está alrededor de China creando un cerco también que en un momento dado pueda ser perjudicial para China de cierta manera. China aduce que ellos no tienen un solo soldado fuera de su territorio, que no tienen intenciones de ninguna manera de invadir ningún país independiente, ningún país soberano. Entonces, pero también pues buscan alianzas y creo que la búsqueda de una alianza más estrecha con Rusia, que finalmente pues, Rusia es una potencia nuclear
que no tiene, que es infinitamente más grande que la potencia nuclear que pueda tener China. Como comparación, si en números redondos hablamos de 5.000 ojivas nucleares que pueda tener Rusia, todavía en stock, contra las 350 que pueda tener China, pues no hay comparación en cuanto a... Sí. Sergio, una de las cuestiones que efectivamente generan, digamos, más interés es esta disputa que hay entre Estados Unidos y China en estos momentos en distintos planos, básicamente en la economía digital, probablemente sea donde tengamos el impacto más fuerte. Pero bueno, en términos más amplios, con la presencia de Xi Jinping en Moscú, estamos, digamos, viendo una nueva etapa en la forma en que China se proyecta como segunda potencia del planeta. Ya, ¿se cortó la comunicación? ¿Me escucha, Sergio? Bueno, pues no, me orientan, por favor, porque no escucho al embajador Ley y tengo la impresión que él tampoco me escucha, para que podamos concluir esta conversación. Le comentaba que, bueno, pues está todavía Xi Jinping en Rusia y uno de los temas fundamentales es si el plan de paz chino puede ser el camino, el vehículo por el cual puedan ciertamente transitar los acuerdos de paz. Tiene varias complicaciones, ya adelantábamos algunas el día de ayer en conversación con Miguel Ruiz Cabañas. Pero bueno, en estos momentos hay pues toda esta incertidumbre. Para Rusia, el hecho de mantener una guerra abierta, en este caso, pues es un desgaste económico. Están pidiendo que se reduzcan las sanciones, que se suspendan. A ver si ya me escucha el embajador Ley. Embajador, ¿me escuchas? Sí, se nos cortó la comunicación. Sí, se nos cortó. Yo te sigo sin escuchar bien aquí. A ver, me dan por favor sonido aquí en Chícharo para que yo escuche bien al embajador Ley. Embajador, te preguntaba si efectivamente esta presencia, en este caso de Xi Jinping en Moscú, proyecta una nueva política de China como la segunda potencia planetaria. Bueno, sin duda, y claro, digo, no, es incontestable el hecho de que China es la segunda potencia económica del mundo. Su Producto Interno Bruto anda muy cercano al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos y claro, muy por encima del Producto Interno de la tercera economía más grande del mundo. Y esto le da un peso específico, por supuesto, a todas las acciones. Pero comentaba hace un momento, antes de que se nos cortara la comunicación, de que por un lado Rusia todavía es una potencia nuclear sumamente poderosa. Claro. Y hacía la comparación del número de ojivas nucleares que tiene Rusia en comparación con lo que tiene China, de 5.000 a 350, que es el número de ojivas nucleares que tiene China, que es un número no comparable. Por supuesto, China buscará una alianza estratégica con un socio que en un momento dado le pueda respaldar en caso de una agresión, que China siente que hay un acoso militar por parte de los Estados Unidos al estar creando alianzas militares con otros países que son sus vecinos. Pero por otra parte, China de ninguna manera ha sancionado la invasión de Rusia a Ucrania. De hecho, insiste China en decir que no es comparable la situación de Taiwán con Ucrania, puesto que Taiwán es parte del territorio chino, es parte integrante, y así lo reconocen todas las naciones que tienen relaciones diplomáticas con China, incluyendo a los Estados Unidos. Mientras que China lo ha reiterado en muchas ocasiones, ha dicho que la invasión de Ucrania por Rusia es la invasión de un país soberano, pero ese país soberano
Sí, una violación de tratados de fronteras. China ha mantenido una postura sobre eso. Pues, embajador Ley, muy agradecido contigo, de verdad, por esta importante conversación en un día en el cual pues es la nota más relevante. Un gran abrazo. Muchas gracias, Leonardo. El embajador Sergio Ley, miembro de Comexi, un hombre pues que conoce muy bien la relación, fue nuestro embajador en China en un momento determinado. Ya está Edna Jaime en el estudio, que pase por favor Edna Jaime y platique con un servidor. Tenemos pues por supuesto, ya puede pasar, que venga Edna Jaime. Y bueno, pues le comento que más adelante vamos a platicar con Claudio Lomnitz, miembro del Colegio Nacional, a propósito de esta antropología de las zonas de silencio. Querida Edna, ¿cómo estás? Leonardo, yo feliz, siéntate cómodamente. ¿De qué vamos a platicar hoy? Cuéntame. Leonardo, me gustaría hablar del plan A, B y quizás C, pero para el INAI. Ah, para el INAI. Ya no para el INE. Porque lo que hemos visto, lo que estamos viendo, Leonardo, estamos en cuenta regresiva para que el INAI no pueda sesionar, para que sus comisionados, su pleno no pueda sesionar. Y eso tiene repercusiones grandes. Cuenta regresiva quiere decir de aquí a fin de mes, ¿no? De aquí a fin de mes, si no pasa nada, tiene ahora 2 vacantes el INAI. Su pleno lo conforman 7 comisionados. 2 salieron desde hace casi un año y no se han podido nombrar sus sustitutos, pero a fin de mes sale otro comisionado. Acuña, ¿sí? Javier Acuña. Entonces, de 7 nada más nos quedan 4 y con 4 no puede sesionar ese pleno. Y si ese pleno no sesiona, entonces se cercena de manera pues casi radical nuestro derecho a saber. ¿Qué hace el pleno del INAI? Permíteme explicarlo, Leonardo. Para acceder a la información contamos con una plataforma, que es la Plataforma Nacional de Transparencia. Invito a todos tus radioescuchas a que por lo menos entren, vean de qué se trata. Ahí quien quiere someter una solicitud de información lo puede hacer, cualquier ciudadano, en cualquier tema. Todos a nivel federal, órganos, sujetos obligados que nos tienen que entregar información son todos los que reciben recursos públicos. Incluidos sindicatos, todos. Todos los que reciben recursos públicos. Podemos pedir información. Si tenemos alguna inconformidad, si no nos entregan la información, si nos dicen que no existe, si nos dice que es información reservada, todas estas razones pueden ponerlas los sujetos obligados ante los usuarios, pero el usuario puede decir, no estoy conforme. Quiero saber más. Esta información existe. Que me diga una declaratoria no existencia no es posible. Entonces uno acude al INAI y su pleno resuelve. Y su pleno se someten recursos de revisión, como se le llaman, y el pleno puede regresar con el sujeto obligado y decirle, no te hagas pato, esta información existe, entrégala. Esta información no puede ser reservada, las razones que me estás dando para que reservarla no son creíbles, no están sustentadas en la ley. Y entonces es como el órgano garante, por eso se llama órgano garante, porque es el que garantiza nuestro derecho de acceso a la información, Leonardo. Sí. Y recordar que el 6 constitucional dispone que la administración pública debe ordenar y tener los archivos. Así es que si responde que no los tengo, va a decir, oiga, ¿qué le cuento? Que según la Constitución usted debería tener esto y debería estar en condiciones de informármelo. Desde que llegó este gobierno, 2019, ya se aumentaron de manera muy importante 53, que implica un incremento como del 800% de recursos de revisión, porque el Ejecutivo responde que no tiene la información. Hay muchos mexicanos que después de escuchar al presidente en la mañanera piden la información y le dicen, pues lo acaba de decir el presidente, pero la información no existe, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, sí estamos viendo que los órganos, que los sujetos obligados, las dependencias públicas, todos los que tú acabas de mencionar que reciben recursos públicos, están más renuentes a entregar información.
Entonces, como nunca, necesitamos un INAI muy activo, muy determinado en hacer cumplir la ley, en garantizar nuestros derechos, Leonardo. Y pues estamos en cuenta regresiva porque el presidente, después de casi un año, vetó aquí en el Senado. El Senado tardó un año en nombrarlos, los nombra, y el presidente esperó casi a agotar el plazo constitucional y los vetó. Entonces, muy seguramente lo vamos a resolver de una u otra manera, Leonardo, pero sí se deja ver que no hay ningún interés por parte del presidente en consolidar una institución que es clave para la rendición de cuentas. Y cada que puede dice que gasta un dineral, ¿no? Nos cuesta más una cajetilla de cigarros a ti y a mí al año. Es lo que nos cuesta sostener al INAI. 0.01 del presupuesto público. Entonces, 1,000 millones. Un poquito menos de 1,000 millones de pesos, Leonardo. En un presupuesto de 8,600,000 pesos. 0.01. Y yo no, el argumento que quiero hacer es que no es cualquier cosa perder el derecho de acceder a la información. El trabajo que hacemos cotidianamente en México Evalúa y muchas otras organizaciones se sustenta justamente en este derecho. Si tuviéramos esas puertas cerradas, si no tuviéramos acceso a información clave de dependencias públicas, no podríamos saber evaluar, no podríamos hacer ningún trabajo básico de evaluación, pero también el componente de rendición de cuentas. No podemos imaginar un sistema de rendición de cuentas que no tenga a la transparencia como un primer eslabón. Entonces, creo que debemos hacer un argumento, así como lo hacemos a favor del INE, a favor del INAI. Son instituciones muy poderosas que tienen que consolidarse en el caso del INAI, pero fortalecen nuestros derechos. Claro. Y creo además, Leonardo, que pues no debemos permitir el desmantelamiento institucional. Entonces sí tenemos que hacer un llamado a los senadores a que cumplan con su función. Ya tienen una orden judicial para hacer este nombramiento lo antes posible y entonces dar seguimiento y realmente poner en el centro de nuestra atención lo que ocurra con nuestro Instituto de Transparencia, que es garante de nuestro derecho a la información y a la protección de nuestros datos personales. Absolutamente. Bueno, pues ahora el Senado, con una mayoría menor a la que pedía en primera instancia, podrá hacerlo, pero que lleguen los consensos, pues sí tardaron un año en reemplazar a Monterrey y a Guerra. Y ahora pues viene la vacante también, como decías al inicio de tu comentario, Edna, de Acuña. Pendientes estaremos, querida, qué gusto verte. Igualmente, Leonardo, encantada de verte en persona. Placer enorme de ver a Edna Jaime, la directora de México Evalúa, hoy para fortuna nuestra, conversando efectivamente con usted. Bueno, seguimos con la información. Hoy dieron a conocer, entre otras cosas, el avance del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Es uno de los grandes proyectos, uno de los grandes proyectos que llevan, creo que desde Benito Juárez estaba plantado, claramente después de Porfirio Díaz se convirtió en una de las grandes ambiciones nacionales y por una razón u otra, básicamente por la falta de continuidad en los proyectos nacionales. Usted recuerda que la administración anterior terminó con las zonas económicas especiales, así concluyó. Llegó este gobierno y dijo, bueno, eso ya vamos a jubilarlo y vamos a empezar ahora con este canal. Y yo me imagino que el próximo gobierno llegará y dirá, eso del corredor ya no lo vamos a hacer, vamos a pensar en otro modelo. Y así vamos, cada sexenio tratando de inventar el agua tibia en un tema tan importante como generar un corredor interoceánico que es absolutamente prioritario para conectar en este caso pues dos extremos del istmo, dos polos de desarrollo que si tuviesen garantías de continuidad, si hubiese una política pública que permitiera ciertamente la continuidad, pues ya estarían instaladas ahí las grandes empresas, pero los grandes empresarios que conocen muy bien al gobierno, ya vimos a los banqueros toreando al presidente allá en Mérida, diciendo ya sabemos cómo funciona la administración pública, no nos vamos a enojar, decimos que todo está maravilloso, no necesariamente se da la inversión y seguimos teniendo pues este retraso en la decisión en materia efectivamente de política pública, en este caso concretamente de la edificación de la infraestructura. Uno de los grandes temas que tendríamos pendientes a desarrollar sería el de tener un instituto de infraestructura que no dependiera de la voluntad de un gobierno,
que cada vez que llega se le ocurre una cosa. En su momento hablamos del AIFA y de sus limitaciones, pero ahí está el AIFA, que es un compromiso que el presidente planteó. A un año pues está a la mitad de lo que podría ser sin que haya una explicación efectivamente clara. Bueno, seguimos con la información. Bueno, y seguimos con la información. Yo le agradezco mucho a Luis Hernández Navarro, periodista y coordinador de opinión de La Jornada, que el día de hoy converse con nosotros. Luis, bienvenido. Oye, pues pedirte particularmente para que los más jóvenes sepan cuál fue la importancia como periodista y como poeta de Carlos Payán. Luis. Bueno, Carlos Payán nació en el año de 1929, era abogado, incursionó muchos años en la asesoría y en la organización de cooperativas. De hecho, pasó por unos kibutzim en Israel para conocer la experiencia. Y teniendo 48 años de edad se involucró activamente en el proyecto del diario 1+1. Recordemos que en el México de principios de los 70 comenzó a abrirse lentamente la libertad de expresión a través de medios como el periódico Excelsior, con un golpe de mano del presidente Luis Echeverría Álvarez, pues prácticamente lanzó fuera de la cooperativa a Julio Scherer y a un grupo muy amplio de periodistas. Y ellos se dividieron en dos grupos. Scherer, por un lado, promovió la formación de la revista Proceso, y Manuel Becerra Acosta, por el otro, el nacimiento de un diario, 1+1. Y por su nombre buscaba expresar la relación entre el periodista, el periodismo, ¿verdad?, y su público. Y ahí fue invitado un día a una asamblea para explicar cómo se formaba la cooperativa, precisamente Carlos Payán, y de ahí comenzó a incursionar activamente en el mundo del periodismo. Él venía del Partido Comunista Mexicano, siempre se reivindicó como comunista, y en sus propias palabras dice que llegó al periodismo a través del comunismo. Su féretro quedó cubierto, vi en algunas imágenes, con precisamente el martillo y la hoz, ¿lo es? Así es, con la bandera del Partido Comunista Mexicano, entre flores, ¿verdad? Y en dos ocasiones, pues, quienes estuvimos allí despidiéndolo, entonamos la Internacional, el himno de los trabajadores, que era también el himno del Partido Comunista Mexicano mientras existió, ¿no? Arriba los pobres del mundo. Tal cual. Él tenía en su oficina, ahí en el centro, en las calles de Valderas, un retrato muy grande de Enrique Berlinguer, el formador del comunismo, ¿verdad? Sí. En el que sentía una gran inspiración, y una y otra vez habló de Arnoldo Martínez Verdugo, el dirigente del partido muchos años, como el hombre que más admiraba, ¿no? Después hubo una desaveniencia dentro del 1+1 por el control de las acciones. Un grupo de periodistas encabezados por él, pero estaba también Carmen Lira, Miguel Ángel Granados Chiapa, salieron y convocaron a la artistas, movimientos sociales, etcétera, etcétera, a formar un nuevo diario del que surgió La Jornada. ¿De qué año es La Jornada, Luis? Nace en el año de 1984. En 84. Como resultado de esta amplia convocatoria, hay una foto muy amplia de los participantes en el evento, en un evento que se realizó en el Poliforum, allí en Siqueiros, donde está el Hotel de México, ¿no? Había mucha inquietud y mucha necesidad de tener otro tipo de informaciones. Esto que vivimos hoy, de tantos medios, de las mismas redes, de tantos espacios radiofónicos, pues no existía, ¿no? Lo que había era una camisa de fuerza prácticamente para la voz del gobierno, expresar, ¿no? Única y exclusivamente. Y Payán tuvo la virtud, fue en ese sentido una especie de estadista del periodismo, de conjuntar distintos actores, ¿no? En las páginas de La Jornada colaboraba Carlos Castillo Peraza, Horacio Cero Labastida, Héctor Aguilar Camín, ¿no? Me parece recordar. Héctor era el
el jefe de articulistas, ni más ni menos, ¿no? Lo que eres tú ahora. Así es, en un momento en el que estaba despegando esa nave de la que Payán era el capitán, ¿no? Tenía esa capacidad de negociación, de articular. Aunque solo hubiese hecho eso, pues ya merecería un reconocimiento. La jornada pues ha marcado todos estos años la vida pública del país, pero también de una espléndida pluma, Payán, ¿no? Sí, bueno, él era un poeta, ¿no? Le gustaba mucho la poesía. Era durante muchos años una especie de poeta clandestino, ¿no? Le mostraba sus poemas solamente a algunas gentes, pero ya más mayor se animó y publicó algunos de estos poemas en forma de libro, ¿no? Aunque cuando se le entregó el doctorado honoris causa ahí en la Universidad de Guadalajara, Hugo Gutiérrez Vega, que algo sabía de poesía también, declaró que la mejor poesía de Carlos Payán era La Jornada. Ahí se resumía, ¿no? Él era el autor, que Gutiérrez fue años el coordinador de la sección cultural, ¿no? ¿Perdón? Que Gutiérrez durante años fue el coordinador de la sección cultural. Así es, del suplemento de La Jornada semanal, ¿no? Muy amigo de Monsiváis, también un excelente poeta, muy solidario con el Chile de Salvador Allende, ¿no? A pesar de que venía originalmente de las filas del PAN, ¿no? Digamos que una de las grandes cualidades de Payán fue esa capacidad para sentar en una mesa tantas gentes, ¿no? Muy amigo de Carlos Fuentes, de Gabriel García Márquez, etcétera, etcétera. Todo lo cual pues heredó, digamos, a quienes seguirían la relación haciendo posible el hacer el periódico. Pues en vida recibió todos los honores, la Belisario Domínguez, y el día de hoy lo recordamos efectivamente con respeto. Descanse en paz, Payán. Luis Hernández, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, Leonardo, a ti y a tu auditorio. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y seguimos con la información. Quiero decirle que mañana me toca presentar el libro de Enrique Krause Espinosa en el Parque México. Es un libro pues de memorias. Ya tuvimos ocasión de platicar con Krause en este mismo programa, pero lo traigo a colación porque hace tiempo leí un libro que me impresionó muchísimo, de un antropólogo que es Nuestra América, con el que me enlazo el día de hoy, Claudio Lomnitz. Claudio, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo. Me da mucho gusto estar contigo y con ustedes esta noche. Oye, pues tu libro me marcó en ese momento, parte de recordar toda esta, digamos, peregrinación, ¿no? De toda una generación que culturalmente ha marcado América, ¿no? Las distintas identidades, pues por eso recordaba al hilo de lo que presentaremos mañana con Krause. Pero tú vas como miembro del Colegio Nacional o estás coordinando un curso sobre la antropología de las zonas de silencio. ¿Qué es, Claudio, una zona de silencio? Cuéntanos. Bueno, mira, te cuento, normalmente se usa el término para hablar de lo que le sucede a una zona o una región cuando hay procesos de intimidación de la prensa, ¿no? Clásicamente asesinatos de periodistas o procesos de amenazas e intimidaciones, ¿no? Entonces, cuando la prensa deja de funcionar, cuando deja de haber periodismo de investigación, cuando la prensa deja de poder publicar lo que libremente, se habla de la creación de una zona de silencio. Es un término que se ha usado bastante a la hora de hablar del asesinato de periodistas en México. Pero el curso que estoy dando usa esa acepción, pero a esa acepción le agrega un par de otras, porque se trata de un trabajo que he estado haciendo en los últimos 8 meses, pero en el que estoy tratando también de echar a andar un proyecto colectivo, un laboratorio en la Universidad de Columbia, donde doy clases, para colaborar activamente con la Comisión Nacional de Búsqueda aquí en México y la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Zacatecas. Entonces, de lo que se trata es de
ayudar en el trabajo sobre todo de la Comisión Local de Zacatecas, de generar lo que ellos llaman un análisis de contexto de las desapariciones. Y yo en este cursillo estoy hablando como antropólogo, que es lo que soy, tratando de analizar cómo los procesos, la violencia de la que las desapariciones son, digamos, una parte, casi un indicador, ¿verdad? Una porción, generan una dinámica que parte de la cual es justamente el proceso de ir acallando o haciendo más esqueléticas las comunicaciones que provienen de la prensa en una región, en el estado de Zacatecas, pero que por otro lado generan otros tipos de comunicación. Por ejemplo, donde hay miedo por el lado de la prensa, pues hay también más proliferación del rumor. También más proliferación de plataformas abiertas, por ejemplo, en Facebook, o a través de plataformas de WhatsApp, en que la noticia circula, pero circula no a través de un periodismo profesional, sino justamente a través de una mezcla entre intervenciones de periodistas con una apertura a pues las observaciones, notificaciones de vecinos, chismes, que casi siempre es informaciones que provienen del crimen organizado. Que casi siempre es información práctica de no circulen por aquí o hay por acá problemas o me reportan que en tal o cual municipio hay asuntos. Es decir, la propia gente se va nutriendo de esos chats, de esas informaciones para también cuidarse, ¿no? Transmitirse informaciones prácticas. Totalmente, y la gente va dependiendo de esas fuentes mucho, porque no porque no esté funcionando la prensa, sí funciona, pero funciona de una manera muy resguardada, en cierto modo, ¿no? Muy escueta, porque pues hay temor, ¿no? O sea, finalmente sí ha habido asesinato de periodistas, etcétera, hay miedo, entonces los medios tienen que cuidarse de lo que sacan o publican, sobre todo las interpretaciones, y eso va haciendo que la gente recaiga más en el rumor, algunos de los cuales están justo, como dices, en plataformas de lo que dice. Entonces, el curso es, por un lado, cómo se va generando como un sistema de comunicación basado en el rumor. Luego también hablo de la producción de silencio por las desapariciones, cómo la desaparición va generando como un proceso de temor de parte de la sociedad hacia los familiares de los desaparecidos, que quedan muchas veces socialmente un poco aislados, y ahí se van generando como nuevas capas de silencio. La otra parte del curso está dedicada al silencio al interior de las organizaciones criminales, que Zacatecas, tú lo sabes, ha sido pues un escenario de una verdadera guerra entre organizaciones criminales en los últimos años. Sí. Y eso va de la mano también de mucho silencio al interior de las organizaciones, los cárteles o como los querramos llamar. Y la última parte ya es un poco como la política nacional, local, todo, también va generando su propia modalidad de silencio. Entonces son esos, digamos, cuatro tipos que son distintos pero que están relacionados de comunicación y silencio que estamos analizando, ¿no? Lo que pasa en el periodismo, lo que pasa en el rumor de la sociedad, lo que pasa con la discriminación o aislamiento de los familiares de los desaparecidos, lo que pasa con el silenciamiento al interior del crimen organizado y al final el efecto que esto tiene en la forma de hablar y de silenciar desde el gobierno. Oye, ocurre también que callemos porque el dolor es enorme. O sea, tenemos un país, Claudio, en el cual han desaparecido más de 100,000 personas. Y tú oyes, digamos, el debate político y te encuentras 12,000 asuntos, algunos folclóricos, otros más serios, sustantivos, pero es una sociedad que va evacuando ese tema, decir, oiga, 100,000 desaparecidos, son muchos desaparecidos. Me pregunto si lo hacemos por el profundo dolor que esto nos causa y nos lleva al silencio.
Pues fíjate que en las entrevistas que he estado haciendo en estos meses y en lo que observa uno en los trabajos de sociólogas, sociólogos, antropólogos que han trabajado sobre este tema en años pasados y ahora, sí se confirma un poco esto que estás diciendo. Es decir, hay una evasión al tema, en parte yo diría por el dolor que genera, sin duda, en parte también por el temor que crea, porque una de las cosas que es muy terrible del fenómeno de la desaparición, ya ahorita, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, ya hay 112,000 desaparecidos en México, y el número sigue subiendo, todos los días sube, claro, aumenta, ¿no? Entonces, lo que pasa con esto es que la verdad del asunto es que todos quisiéramos pensar que la gente que es desaparecida de alguna manera u otra se la buscaba, andaba en malos pasos. O aparecerá, pero tenemos una capacidad limitada de procesar el dolor. Yo he leído así de manera fugaz, Claudio, esto por ejemplo con la Shoah, que la gente decía, mejor no hablar de ese tema, es tan doloroso que nos resulta complicado. Aquí yo siento que la sociedad dice, oiga, no me hable esto de 100,000 desaparecidos, no somos un país, y puedes pensar en africano o cualquier otro, dicen, no mire, niéguelo si quiere, pero eso está ocurriendo en nuestro país, Claudio. Así es, o sea, tú hablas de la Shoah en eso, pues yo vengo de una familia que salió de ese proceso histórico y yo mismo no supe lo cerca que me había tocado ese proceso en términos de la historia de mi propia familia, sino hasta que era un poco mayor, porque no se hablaba de eso, ¿no? Sí creo que es bastante frecuente en lugares en que hay guerras civiles o grandes números, atrocidades, como hay en México, porque la desaparición es una atrocidad, ¿no? Es un acto de una crueldad infinita, y es un acto de crueldad entre otros, porque es como un elemento de un repertorio de crueldad que desgraciadamente estamos observando desde hace algunos años aquí en México, y que no le encontramos todavía la punta a la hebra, no sabemos cómo salir de esta. Entonces, sí pienso que lo que dices es muy cierto, no queremos hablar de la cosa, ni escuchar, ni oír hablar de ella, y se entiende perfectamente que no querramos hacerlo, pero el no querer oír hablar no le quita la realidad al problema. Hoy el presidente decía que el informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos, todos son mentiras. Claramente no son mentiras, tenemos ahí esos problemas. Pues, doctor Lobnitz, te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Al contrario, mil gracias. Muchos saludos. Gracias, Claudio Lobnitz, miembro del Colegio Nacional, coordinando este curso, la antropología de la zona de silencio, concentrados en el caso de Zacatecas. Bueno, pues con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo le agradezco su compañía. Sigan nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.